Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a compartir un poco de teoría acerca sobre un tipo de ángulos especiales y son los ángulos que se forman entre las rectas cortadas por una línea recta secante. Aquí tenemos dos imágenes ilustrativas en las cuales tenemos parejas de rectas, que son rectas horizontales, y ambas están cortadas por una línea transversal a la cual se le llama línea secante. Tenemos dos imágenes en las cuales las líneas no son paralelas. Acá las líneas horizontales son la línea L y la línea M y están cortadas por una secante que está denominada por la letra S. La línea recta S es la secante. Acá tenemos dos líneas que son paralelas, es decir, que estas líneas guardan la misma distancia entre ellas y nunca se van a tocar. Y estas dos líneas paralelas también están cortadas o atravesadas por una línea secante. Este tipo de figura de estas tres rectas conjugadas de esta manera generan 8 ángulos, como ustedes pueden observar. En ambas ilustraciones los ángulos se han denominado por letras minúsculas. Estos ángulos cumplen ciertas relaciones especiales, las cuales vamos a ver a continuación. Bueno, ahí tenemos la ilustración junto con la respectiva definición que nos trata de explicar lo que vemos en la ilustración. Al lado izquierdo vemos una ilustración de rectas cortadas por una secante en la cual se han resaltado los ángulos internos. Como usted se fija, se forman 8 ángulos. 2 de ellos quedan por arriba de la línea L, 2 de ellos quedan por abajo de la línea M, y hay 4 que quedan en medio de las dos líneas, que son los ángulos que están coloreados acá de celeste: el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Estos ángulos que están adentro de las dos líneas, sean paralelas o no, se les llama ángulos internos porque quedan por dentro de la figura. Por el contrario, los que quedan afuera se les llama ángulos externos, que son los que quedan en esta ilustración por arriba de la primera línea y por abajo de la segunda línea. Son los ángulos que están acá pintados de rosado. A eso se les llama ángulos externos. ¿Por qué? Porque están por fuera de toda la figura que se conforma. Además de ellos, también hay unos ángulos que se les llama alternos externos. Bueno, aquí se han dividido en colores. Son ángulos externos los 4. Tenemos el ángulo A, el ángulo D, que está por fuera o por arriba de la línea L. Tenemos el ángulo F y el ángulo G, que están por abajo de la línea M. Quedan en las partes externas de la figura. Pero cuando hablamos de ángulos alternos y externos, significa que están por fuera y que están de manera alternada, es decir, uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho de la secante. Ambos están por fuera de las dos líneas horizontales, pero están en diferentes posiciones con respecto a la línea que está transversal. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo G son alternos porque el ángulo A está a la izquierda de la línea S y el ángulo G está a la derecha de la línea S. Están en lados diferentes y ambos están afuera. Entonces son alternos porque están en lados diferentes y son externos porque están por fuera de las dos líneas horizontales. De igual manera, el ángulo D y el ángulo F, que aquí se han coloreado con celeste, son alternos y son externos porque están en diferentes lados de la secante y están por fuera de las dos líneas horizontales. Por el contrario, los alternos internos son los que están en lados diferentes de la secante, pero están por dentro de las dos líneas horizontales. Por ejemplo, el ángulo C y el ángulo E están adentro, quedan en medio de las dos líneas, pero quedan en lados distintos. Uno está a la derecha y el otro está a la izquierda de la línea secante. Lo mismo con los ángulos que están coloreados en verde, que son el ángulo B y el ángulo H. El ángulo B y el ángulo H están en diferentes lados de la secante y están por dentro. Bueno, y por último tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que están a un mismo lado de la secante y que están en una misma posición con respecto a su línea horizontal.
Por ejemplo, los ángulos que están en amarillo, que son el ángulo D y el ángulo H. El ángulo D y el ángulo H, ambos están al lado derecho de la secante, están del mismo lado y ambos están por encima de su línea. El ángulo D se forma a partir de la línea L y está por arriba de la línea L. Y el ángulo H está por encima de la línea M. Entonces ambos están en la misma posición y están a la derecha de la secante. Lo mismo el ángulo A y el ángulo E. Ambos están al lado izquierdo de la secante y están por arriba de la línea L y el ángulo E está por arriba de la línea M. Cada una de las parejas de ángulos que son correspondientes en esta ilustración se han coloreado del mismo color, valga la redundancia. Al lado el ángulo D con el ángulo H están coloreados de amarillo porque son correspondientes. También el ángulo C con el ángulo G son correspondientes. El ángulo A con el ángulo E son correspondientes y el ángulo B con el ángulo F son correspondientes. Bueno, toda esta explicación es solo para ilustrar la posición de los ángulos con respecto a las rectas. Pero cuando estos ángulos están en rectas paralelas, cumplen además otras funciones especiales. Aquí en la primera ilustración, donde tenemos un ángulo rojo de 135 grados, se están ilustrando ángulos correspondientes. ¿Ve? El ángulo rojo, en ambos casos, arriba y abajo, son correspondientes. ¿Por qué? Porque están por encima de su respectiva línea, ambos, y ambos están al lado derecho de la secante. Cuando los ángulos correspondientes, cuando las líneas son paralelas, los ángulos correspondientes miden igual, todos. Se forman 4 parejas de ángulos correspondientes. Los dos ángulos rojos son correspondientes, también los ángulos verdes, también los ángulos anaranjados y los ángulos amarillos. Y todas esas parejas miden igual. ¿Por qué? Porque están entre paralelas, por lo tanto, las dos líneas tienen la misma inclinación, lo cual genera la misma medida en sus ángulos. Diferente a la ilustración anterior, donde las líneas no son paralelas y tenían inclinaciones diferentes. Eso genera medidas diferentes entre los ángulos correspondientes. Volvemos a la ilustración que estábamos explicando. Acá, en esta parte, en la ilustración de la derecha, se están viendo ángulos alternos externos y ángulos alternos internos. Están coloreados según ese criterio. El ángulo verde número 2 y el ángulo número 8 son alternos externos. Miden igual. Esa es otra propiedad de los ángulos cuando están entre líneas paralelas. Cuando las líneas no son paralelas, no se cumplen estas propiedades, solo cuando están entre líneas paralelas. Los ángulos que están coloreados del mismo color tienen medidas iguales también. Entonces, los alternos externos y los alternos internos, cuando están entre paralelas, tienen las mismas medidas.